Saludos a todas las personas que se conectan con nuestro espacio de la palabra, un espacio para la reflexión, para la discusión y para compartir. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque estamos con una persona muy importante para mí, Viviana Giraldo. Es una persona que tengo la oportunidad de conocerla desde hace muchos años y siempre se ha caracterizado por ser disciplinada, por ser entregada y por ser muy honesta y pasional con todos los proyectos que emprende. Y también nos acompaña Vale, entonces es un espacio un poco conocido y un poco de entre amigas. Y además para hablar de un tema que a las tres nos convoca y nos ha cuestionado en diferentes momentos, y es el tema de la participación ciudadana. Entonces, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias, bienvenida Vivi, qué bueno Muchas que nos gracias. acompañas. Gracias, Vale, gracias, Gis, ese preámbulo, pues no me lo esperaba, que es ese derroche de amor. Me encanta, muchas gracias, Gise. No, como ella lo decía, llevo pues como un tiempo explorando este tema de la participación. Recientemente estuve haciendo mi tesis de maestría alrededor de ese tema, entonces nada, un parche venir pues como a convocar la gente a que se interese un poquito más por todos estos ejercicios. Bueno, y qué rico que nos acompañan, ¿cierto? Y hablando de algo tan importante, que de hecho hemos mencionado en muchos programas, y es el tema, ¿cierto? Como de convocar, de participar, de por qué los mismos siempre asisten a los mismos espacios. Entonces, bueno, que a través de esto podamos también como mover fibras, ¿cierto? Y Así las es. personas empiecen a interesar más, que entiendan que es importante dentro de todos los procesos sociales, culturales, que precisamente todos asistamos, ¿cierto? Dentro de las afinidades, obviamente. Así es, y pues a mí me convoca mucho mi tesis también es la participación ciudadana dentro de los ejercicios del poder público, ¿cierto? Que es finalmente una de las, pues como el eje transversal que maneja casi todas estas otras dinámicas como lo es la cultura, el deporte. Entonces, que la gente mueva sus fibras a través de lo que más le interese y se desplace, vaya, ayude, coayude, cogobierne, porque también a veces eso es lo que pasa, que hay baches entre la ciudadanía y el poder público porque esa ciudadanía no logra ser bien convocada. Y básicamente la palabra también es un poco esa invitación a tener voz, a visibilizar lo que yo pienso, lo que yo opino y también incluso lo que yo quiero. Y cuando incluyes acá la parte pública me parece muy importante porque al menos yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado y en el sector público, y desde mi experiencia, el sector público tiene la posibilidad de impactar masivamente y entonces se vuelve una herramienta para el desarrollo social, para el desarrollo de los individuos, que si pudiera funcionar bien y que si pudiese atender realmente a las necesidades de la población, sería un mecanismo fabuloso. Realmente desde el sector público siempre se logra atender las necesidades de la población, es decir, no se hace un ejercicio de lo público con base en ejercicios no diagnosticados o de improvisación, ¿cierto? Ese es el deber ser, ese es el deber ser. Lo que realmente pasa es que a veces la convocatoria no logra tener un impacto tan amplio en la ciudadanía porque también hay un montón de historia detrás que va desde la desacreditación de lo público, la percepción de la corrupción, ¿cierto? Como de que lo público siempre está en contra del ciudadano, cuando realmente lo que deberíamos es articularnos, porque es por eso que a veces funciona tan mal, por eso es que a veces el Estado funciona tan lento, porque llegar al ciudadano a veces, aunque a veces no lo pensemos nosotros desde nuestras casas, a veces es muy difícil convocar, que la gente se interese, que la gente llegue, que la gente me comunique bien cuáles son sus necesidades, que la gente me diga bien qué es lo que necesita o qué es lo que realmente no necesita, porque a veces hay muchos cantos a la bandera, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, que se hacen programas que la gente realmente no necesita, pero es por eso, porque la gente a veces no participa.
y dice, no, eso no tiene que ver conmigo, Ay, eso, sí. eso que vaya mi vecino o que vaya mi prima, pero es como más por eso. Hay como, pues como que nos desvinculamos, ¿cierto? Nos Así es. desvinculamos también del deber que tenemos como ciudadanos precisamente a hacer que estos espacios funcionen. Porque pues, cierto, personalmente desde lo social, ¿cierto? Desde la gestión humana es muy difícil desarrollar un proyecto social o un proceso social cuando no tienes quien participe en él, cuando no tienes quien crea en él. Y espacios sí hay, ¿cierto? Nosotros hemos evidenciado que hay muchos espacios, hay pues grupos conformados, juntas de acción comunal, hay organizaciones. Lo otro que dices también es cierto, que tanta disposición hay mía o de las personas para participar y también para, bueno, llevar a cabo las responsabilidades también que conlleva participar en estos lugares. Y Así que es. obviamente sí hay quienes, ¿cierto? Porque por lo mismo hay unos lugares o unos espacios que prevalecen a través del tiempo. No es suficiente. A ver, lo que tú dices es totalmente cierto, ahí hay una ambivalencia. Los espacios de participación ciudadana suelen ser suficientes, ¿cierto? De hecho, a veces suelen ser más de los lo que que se deberían. necesita. Hay una abundancia de escenarios para participar como ciudadanos, lo que pasa es que hay una subutilización de esos espacios como ciudadanos. Entonces lo que tú dices, no es suficiente la gente o las personas que realmente acuden a esos espacios de participación, porque lo hablábamos ahorita antes de iniciar la grabación del programa, y es que nos encontramos como que siempre están en los espacios las mismas personas. Entonces siempre, por ejemplo, en mi barrio, siempre pensamos que doña Pepita Pérez es la que nos representa, pero yo me desconecto, yo me desvinculo, yo me desintereso, conmigo eso no tiene nada que ver. Desde el ejercicio de lo público, y no solamente estamos hablando de lo local, aunque es lo que más nos convoca, ¿cierto? Pero desde lo regional y desde lo nacional hay muchos espacios de participación, pero no estamos muy ocupados, y esto sí es una crítica un poquito dura, y aquí me van a perdonar muchos, pero estamos muy ocupados con la novela, estamos muy ocupados con nuestro celular, estamos muy ocupados con el chisme del vecino, estamos muy ocupados en otras cosas. Solamente estamos en disposición de atender al ejercicio de lo público y de la gestión pública cuando se cometen errores o cuando yo por desconocimiento siento que se han cometido errores. Entonces sí soy el primero en levantar la mano en criticar. Hay un beneficio personal. Exacto. Entonces no me están beneficiando a mí. Pasó una placa huella por la vereda del lado, pero no me pavimentaron el frente de mi casa. Entonces claro, ahí sí levanto la mano y ahí sí critico, y esa es como la participación que estamos ejerciendo cuando se convocan a las socializaciones de los proyectos y no vamos, ¿cierto? Decimos como, ay no, qué pereza, no, es que estoy muy cansado, no, es que yo para qué voy a eso si a mí no me escuchan, o yo para qué voy a eso si eso es pura política. Y realmente el ejercicio de lo público, claro, funciona a veces mediante la mecánica política. A veces no, siempre, pero el ejercicio de lo público, después de que trasciende la política, nos debería interesar a todos, porque es que impacta a todos, desde el nacimiento, desde la concepción misma hasta el momento de la muerte. Es decir, todo el ciclo del ser humano está impactado por el ejercicio de lo público, entonces absolutamente todos como seres humanos nos deberíamos interesar. Entonces pues ahí hay un bache, y mediante la investigación que hice hablé con un montón de personas, muy interesante el ejercicio, se encontraron pues como un montón de ideas y un montón de esclarecimientos sobre el problema real de lo que acontece, y es muy bacano porque uno dice, pucha, yo soy comunicadora, he estado en el ejercicio de lo público y he estado en ese tropiezo de convocar gente, que la gente no llegue, o en ejercicios sociales y que la gente no llegue, ¿cierto? Y uno dice, pucha, estamos tratando de llevar bienestar a la gente y la gente no llega. Y ahora desde la politología, que es la maestría que ya estoy terminando, que de hecho ya terminé, pues, no, es muy teso porque ni las comunicaciones logran la solución, ni la politología, ni las ciencias sociales. Es un problema, como decía una de mis fuentes en la tesis, de desparasitación mental.
Entonces, De ahí percepciones. sí, también, o sea, de limpieza también de la gente, de la percepción hacia lo público, casi que desde la escuela. Entonces, ahí hay un reto muy Sí, grande. así lo pensaba justo antes de que lo mencionaras, que si uno empieza a revisar individualmente su relación con lo político, entonces en el colegio en ciencias sociales a veces era una situación súper engorrosa, donde uno ni siquiera comprendía la dinámica, sino que tenía que memorizar, no, que lo Historia. legislativo, que lo ejecutivo, que esto se compone por yo no sé qué, y prácticamente como enumerarlas, y le queda a uno como grabado que su única responsabilidad era ir a votar, y ya. Ajá. Entonces hay como muchas percepciones y sí, en realidad cierta ignorancia frente a en realidad qué es la política. Y uno escucha en muchos de los contextos que se mueve que aparece la palabra y ya es como, Ya rasquiña. sí, como que no hablemos de eso. Y básicamente se dice como en la mesa ni de política ni de religión. Y casi que ni de deportes, ya eso también es otro motivo de disputa familiar, de amigos, de todos los círculos. Porque precisamente hoy en día está en peligro la palabra. Hay un problema de comunicación, ¿cierto? Y considero personalmente que es un problema del ser, ¿cierto? Nos incomoda profundamente escuchar escuchar el otro, pero también darse como la oportunidad de entender lo que estoy escuchando, llegar a un consenso, porque los espacios de participación, o sea, indispensablemente es necesario ese consenso. Es imposible creer que todos vamos a pensar lo mismo, pero sí se pueden llegar a acuerdos. Y ese ha sido otro de los baches que nosotras hemos identificado en todos los espacios que hay. Entonces, puede ir mucha gente, pero entonces tú no estás de acuerdo conmigo, no vuelvo. Y a través de eso se va llevando como una mala percepción de los mismos espacios y se rompen vínculos súper importantes para desarrollar procesos. Mira, y en ese sentido es que el reto, pues, es casi que indecible. Lo que pasa es que hasta la inteligencia artificial, que es una palabra ya tan de moda, nos está encerrando más y nos está, ¿cómo decirlo? Es Como que nos está, encapsulando. sí, yo creo que esa era la palabra correcta que estaba buscando, nos encapsulamos en nuestra propia percepción. Entonces, si tú no piensas igual que yo, pues no me importa, yo voy a mis redes sociales, cojo mi celular, hablo conmigo mismo, porque es que mis redes sociales conversan el mismo tema que yo converso todo el tiempo. Es decir, tú pocas veces vas a coger tu celular y vas a registrar en tu Instagram, hacer un scroll y vas a ver cosas con las que estés absolutamente en desacuerdo. Porque el mismo algoritmo te saca cosas con las que tú estás de acuerdo, con las que tú compaginas, a las que casi que a todo le quisieras dar like, porque claro, o sea, estás conversando sin un interlocutor. Y desde que uno tenga otra persona al frente, desde que uno tenga otra persona al otro lado, ¿cierto? Siempre hay posiciones encontradas en todo. Como decía Isa en la presentación que me hizo, que me honró mucho, pues llevamos muchísimos años de amistad, muchísimos años, y en todos estos años hemos encontrado muchísimos puntos de desacuerdo y eso no ha dañado nuestra amistad. Pero así como ha pasado con nosotras, con otras personas que han llegado a nuestra vida, quizás sí. Entonces, en esos desacuerdos, a veces se generan unas rupturas que son irreparables. Y es eso, es la falta de tolerancia a la opinión del otro. Y porque, sí, o sea, la uniformidad lo único que crea es conflictos. Porque es casi que lo que generarían los ismos, y los ismos nunca han sido sanos para la historia de la sociedad. Pues ningún ismo ha sido algo que no haya traído un conflicto por más pequeño que sea. También me parece importante, yo siempre metiéndole la parte psicológica. Es tu campo. Y es que no hay algo que genere mayor autorrealización o que genere tanto impacto en una persona como sentir que hace parte de y que su accionar tiene una influencia. Y solo hasta que yo puedo participar, entonces puedo responsabilizarme y puedo apropiarme de eso. Porque entonces la política no solamente es algo que no se habla, que se quiere dejar a un ladito, sino que es algo que es responsabilidad del otro.
que el otro debe hacer, que el otro debe cumplirme. Entonces, aparte que no se da esa voz, esa discusión, tampoco se da esa apropiación o esa responsabilización, pues, de esos diferentes entornos. Y ahí no solamente viene la psicología, Gise, pues tú lo hablas desde tu campo, desde la politología también hay muchos conceptos que son un aporte muy grande a cómo el ejercicio de lo público, más que de la política, puede tener frutos, digamos, más ricos para la sociedad. Es decir, hay muchos modelos a implementarse y hay uno específicamente que se llama el bottom-up, que es de abajo hacia arriba, en el que se daría una mayor eficiencia de los gobernantes hacia los gobernados y viceversa, que pues para mi preferencia, yo prefiero decir de la administración a los administrados, ¿cierto? Porque ser gobernado a veces le quita mucha autonomía al ciudadano, pero sí somos seres administrados. Entonces, ese modelo de abajo hacia arriba lo que implica es que todos hagan parte. Empoderamiento del exacto, proceso. que todos hagan parte y que sean parte activa, no que sean parte pasiva. Entonces, este grupo de la palabra debería ser una parte activa, por ejemplo, de las comunicaciones alrededor de lo social en la administración municipal, ¿cierto? Llámese como se llame, sea el gobernante de turno que sea, ¿cierto? No estamos hablando aquí pues como de uno u otro, pero esos microespacios, estos agentes culturales deberían hacer parte fundamental, porque es que estamos sobrediagnosticados y ya sabemos qué tenemos, a veces sabemos qué necesidades tenemos y sabemos qué necesidades no tenemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas como sociedad y sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero no sabemos cómo enfocarlas bien o cómo encauzarlas bien si no es con la ayuda de la misma comunidad. Entonces yo no puedo asumir que las necesidades de las señoras de la tercera edad son ABC cuando yo no he hablado con ellas, cuando yo no estoy en un cabildo del adulto mayor, cuando yo no pongo a esas personas a participar, a que me cuenten cómo es la cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes necesitan o cómo están viendo la cosa, ¿cierto? Porque es también un ejercicio de rendición de cuentas, de conversación constante de la gente. Reconocimiento. Exacto, que percibe de lo que se está haciendo, pero no, esos espacios suelen ser espacios de un unísono, es decir, no hay más que la administración municipal en pleno, así se hayan hecho las convocatorias más grandes, así pues se hayan convocado a todos los sectores, no, siempre son los mismos grupos. Entonces aquí vemos que en Guarne, por ejemplo, los comunales son personas que participan mucho, el sector cultural son personas que participan en una buena medida, pero hay muchos sectores en los que necesitamos que las personas también sumen, porque lo que hemos dicho, o sea, los programas sociales se nutren es de la sociedad. Y es muy triste que siempre el ejercicio de lo público esté impactando pues, a los mismos 15 o 20. Y realmente es muy triste. Eso es muy triste porque eso también le resta efectividad y eficiencia al ejercicio de lo público. Claro, es que no hay otra manera de regular. Pues si yo no participo, si no conozco el proceso, si no sé qué están haciendo, no tengo cómo regular. Y lo que se da muchas veces es que no participo, no hago nada, pero entonces sí estoy criticando y no estoy aportando precisamente. Entonces desde ahí se genera también un reproceso y pierden credibilidad, pasa lo que está pasando. Entonces, bueno, creo que sí es muy importante este programa desde ese llamado de conciencia, ¿cierto? Ese llamado de conciencia, también que hay un reto muy grande con lo que decías ahorita, también ahora con la tecnología, y es que pues ya sabemos que nos está desvinculando incluso de nuestra familia, pero entonces también nos está sacando de esos procesos, de esos espacios sociales donde es necesaria la participación, ¿cierto? La participación, pero también tomar una voz activa dentro de eso. Y pues que al fin de cuentas, si seguimos así, simplemente se va a acabar y vamos a llegar a un punto donde simplemente vamos a ser dirigidos totalmente. Un monólogo. Exacto, entonces se pierde total autonomía de los procesos, entonces pues me parece como bastante fuerte. Lo que tú decías de los dispositivos, es que tenemos todas las herramientas y nosotros pues, o sea, yo he participado en diversos procesos y desde programas de televisión como ese que estamos haciendo, desde emisora comunitaria,
desde las redes, desde todas partes, pues desde todos los medios de comunicación, se trata de hacer siempre como convocatoria, invitación, convocar a la gente a que simplemente escuches que a veces no tenemos que pararnos de nuestro sillón cómodo, nuestra cama rica, parchada. No tenemos que hacer tal cosa. A veces con escuchar, con ver, con informarnos, con eso ya nosotros estaríamos ejerciendo un proceso de participación. Estoy participando de una manera pasiva, pero estoy participando. Pero es que a veces la comunidad no se presta ni siquiera para eso. Entonces tienen todo el tiempo la pantalla, pero todo el tiempo están en temas que no son productivos, y está bien, ¿cierto? Si el 95% del tiempo yo estoy con mi celular parchado porque me gustan las novelas o porque me gustan los videojuegos o porque me gusta X o Y cosa, está bien, pues cierto, también es un modo de escaparse de este mundo a veces un poquito complejo en el que estamos, pero que al menos tengamos como, hey, 5 minutos al día, me voy a informar qué está pasando, qué está haciendo la administración municipal, qué está haciendo la gobernación, qué está haciendo la presidencia a nivel global, entonces qué están haciendo las Naciones Unidas por X o Y programa, o qué está pasando alrededor de este tema que a mí me importa. No a todos nos convoca lo mismo, a unos les convocará el tema ambiental, a otros la salud, a otros lo social, a otros la educación, a otros, ¿cierto? Ojalá todos supiéramos en alguna medida de todo, ¿cierto? De todos esos problemas. Todos, y lo digo como problemas porque ese es el concepto, son problemas sociales, pero no es necesario. Si a mí me importa la economía, entonces que esté informada de la economía en Colombia porque está así, ¿cierto? En Guarne, qué dinámicas se están dando, cómo se están tejiendo todas estas formas alrededor de lo público, alrededor de lo privado, ¿cierto? O las alianzas público-privadas, cómo están impactando este sector, este otro, el que pasa con el chaleco por mi casa, quién es, yo por qué no le doy entrada, por qué le cierro la puerta, ¿cierto? Porque es eso, no estamos tratando de que la gente esté metida en las redes de una administración municipal o de una gobernación, no, pero que sí esté informada, y que cuando se pide convocatoria para participar por medio de ellos mismos, o sea, los mismos celulares, o de una llamada telefónica, o de aquí ahorita vamos a hacer una pregunta pues como muy chévere, es que la gente fue pucha, diga, qué bacano, pues, o sea, que me quita a mí participar en esto. Pues a veces la gente cree que le van a sacar un riñón por participar, ¿cierto? Y eso también es un imaginario que tenemos como muy, es un sesgo que tenemos, y la realidad no tiene nada que ver con eso. La realidad es que cuando uno está en el otro espectro, cuando uno es el que hace parte de una administración, sea departamental, regional, ambiental, lo que sea, uno agradece cualquier aporte, porque es que los aportes son los que encaminan o reencaminan o hacen que uno piense mejor el proceso o repiense completamente un proceso, porque estamos partiendo de que el ejercicio de lo público suele ser muy ineficiente, por eso, porque está así, dando vueltas y vueltas y retrocediendo y avanzando y retrocediendo y avanzando, y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero a ver, ¿dónde está el ejercicio de entonces aporta? ¿Qué es lo que no te parece? Y no te parece porque estás informado, no te parece porque te dijo la vecina, o no te parece porque aquí voy a tocar un tema que es un poquito de rasquiña, pero porque te dijo alguien que hace parte de la oposición, y entonces para todo es un problema, ¿cierto? De una oposición a cualquier cosa, ¿cierto? La oposición a una entidad ambiental, claro, entonces es la clase digamos, política que quiere hacer, bueno, explotaciones, no sé, cualquier cantidad de cosas. Entonces, si esos grupos organizados en contra de algo son los que están diciendo, entonces ahí sí me dicen, y yo ahí sí como que, ay no, porque es que fulana me dijo, no, es que dice, me dijo, entonces esto está mal, o no, como dice, me dijo, está bien. Y que fuera eso, pero con Valen hablábamos que un municipio como Guarne a veces ni siquiera tiene que ver con la idea o con los procesos que lleve la persona, sino por temas de, ay, pero es que la otra vez yo lo vi con tales, o a este le gusta tal cosa. A veces se terminan incluso mezclando asuntos personales.
Eso, y es muy importante poder separar, ¿cierto? Poder separar porque precisamente esos sesgos son los que no permiten. Incluso algo pues también tan importante, si yo no tengo control sobre los procesos, si yo no vigilo, o sea, entonces es porque perdimos la esperanza, ¿cierto? Perdimos la esperanza en el poder público, pero es precisamente porque yo no estoy ahí, porque yo no estoy vigilando y sabemos que obviamente hay un montón de circunstancias internas que no están funcionando bien, ¿cierto? Que hay una corrupción ahí, que hay que limpiar y un montón de cosas, pero si yo no sé cómo está funcionando, si yo no vigilo, que estoy en todo el derecho porque toda la legislación me da ese derecho para hacerlo, entonces simplemente no va a pasar nada. Entonces también pues aprovechar para hacer un llamado a volver como a participar y a tener esperanza en que sí se pueden hacer los procesos, pero que es importante la unión. Bueno, vamos a ir ahora a la nueva sección del programa donde precisamente ustedes, quienes están al otro lado de la pantalla, participan, nos dicen qué opinan, en este caso sobre la participación ciudadana, y ya regresamos. Cuéntenos si le parece importante informarse y participar de lo que pasa en el país. Desde luego, es importantísimo porque si uno está informado, está preparado y no lo cogen a uno fuera de lugar. Política, económica y en todos los temas importantes del país. ¿Cómo se informa de lo que pasa en el país? Prensa hablada, escrita, televisiva y con crítica también. Bueno, muchísimas No gracias. trago entero. Sé que quieres llegar rápido a tu destino, que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso. No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. Porque al cuidarlos, proteges los ecosistemas. Si transitas despacio, tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos. Ponte en su lugar. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte de él. Numeral Vida Silvestre. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos con nuestra invitada Diana Giraldo después de haber escuchado a las personas en la calle su opinión sobre participación ciudadana. Entonces vamos a realizar el cierre de este espacio sin antes volver a dar de manera más directa un mensaje a todos los televidentes, a todos los guarneños frente al tema que nos convoca. No, el mensaje es a que la gente se interese más, se interese por los procesos del ejercicio de lo público, porque si lo público a veces no funciona, también es porque hay una separación entre la administración y los administrados, que todos somos responsables de que el Estado funcione. El Estado va más allá de la política, es la sombrilla que arropa todo lo que hay debajo de lo que hablamos como territorio colombiano. Entonces, que nuestro Estado funcione realmente desde nuestra pequeña vereda, de nuestro pequeño barrio, de nuestro pequeño círculo de amigas, tiene que ver es con nuestra participación, con que yo esté aportando mis ideas, con que yo esté contando cuáles son mis necesidades.
de que esté contando cuáles son los problemas que realmente aquejan a mi comunidad, ¿cierto? Que todas esas invitaciones que se hagan desde todos esos espacios, no solamente hablando de las alcaldías, sino también de las entidades descentralizadas, desde los hospitales, desde los, por ejemplo, en Warner-Linder, desde las entidades ambientales, desde las corporaciones, que también hacemos llamados a que la gente venga a nuestras actividades, a nuestros espacios, que nosotros todos empecemos a ser un poquito más aportantes, ¿cierto? Que empecemos a dejar ese parásito que nos ataca, de que solamente podemos levantar la mano cuando tenemos algo malo que decir. Entonces eso la verdad, yo creo que es lo que a mí me convocó a venir acá, y es como hacerle esa invitación a la gente, ¿cierto? De que los espacios están disponibles para todos, pero no los utilizamos, entonces el llamado es ese. Bueno, y la palabra también es un espacio para eso, entonces nuevamente les extendemos la invitación para que se acerquen y hagan visibles sus ideas, sus proyectos, incluso su misión. Gracias Vivi nuevamente, gracias Valen por acompañarme en este espacio, y por supuesto gracias a Cable Plus, quien nos está ayudando. Ya es nuestra tercera temporada con toda la parte logística, de producción y de edición, y muchísimas gracias a quienes nos ven.